Bueno, vamos a cerrar esta primera parte de las exposiciones con la participación del doctor Enrique Bedoya, rector de la Universidad Tecnológica del Perú. Muchas gracias, muy buenos días para todos. En primer lugar para los integrantes de esta mesa, para los señores rectores, para nuestro presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, presidente de la Comisión de Educación, de Juventud y Deporte del Congreso, queridos colegas decanos, estimados profesores, queridos alumnos, damas, caballeros. Hemos escuchado con gran atención las diferentes interpretaciones y hemos escuchado también diagnósticos. Mi amigo el general Mora, el congresista Mora, se quedó en un diagnóstico, faltó la propuesta, pero la propuesta ya la sabemos. Hasta el artículo 9º que se ha aprobado, ahí ya está un octavo que se ha aprobado, ahí ya está las respuestas. Pues bien, la universidad, de acuerdo a los diagnósticos, entonces, ¿es causa o es efecto? Se le quiere culpar a la universidad de esos problemas y esos vacíos, esas distancias que tiene que cubrir el país en el campo económico, político, social y tecnológico. ¿Quién es el responsable? La universidad, el sistema. ¿Y quién es el responsable? La Asamblea Nacional de Rectores. Esa es la conclusión que se llega. Pero no se dice realmente cuáles son las causas de ese diagnóstico. No se habla, por ejemplo, y en un momento el doctor Pedro Cotillo, cuando habló sobre la participación de los diferentes gobiernos que ha tenido el país con respecto a la intención y dedicación que le ha dado a la educación en todos los niveles y especialmente a la universitaria, en la que nuestro presidente en su exposición de apertura ha hablado claramente cómo ha sido poco o poca la participación del Estado en cuanto a asignación de presupuesto se requiere y apoyo, y que más bien se ha mantenido y en los últimos, en el último quinquenio, y en el último quinquenio vemos claramente que ha descendido unos puntos. No obstante, que se han incrementado más universidades y se han incrementado 100.000 alumnos. Entonces, el diagnóstico visto es un diagnóstico oscuro que solamente se centra en debilidades, y ningún diagnóstico es completo si solamente se orienta a una sola parte. No se ha orientado, por ejemplo, en el diagnóstico a las fortalezas que también tiene la universidad peruana y el sistema de educación superior universitario. ¿Y por qué se hace eso? Muy fácil, porque un diagnóstico orientado a debilidades y a encontrar culpables es una estrategia para demostrar de que todo en el Perú está mal, que todas las universidades en el Perú están mal, que hay realmente una desorganización y un desgobierno total en todas las universidades, que se hace lo que se da la gana y que la autonomía universitaria es un pretexto para delinquir y para tener autoridades y decanos y rectores corruptos. Esa no es una conclusión. Esa es una apreciación muy subjetiva, muy ideologizada y muy orientada tal vez a qué otros propósitos se quiere llevar. Pero el propósito, que yo lo veo claro y no se necesita de ser muy estudioso, es que al definir que todo está mal y que no hay controles, entonces necesitamos un órgano que venga y que controle. ¿Quién controla el sistema universitario? ¿Quién controla la Asamblea Nacional de Rectores?
quién controla a los rectores. Y entonces, como no hay una respuesta, según los que hacen el diagnóstico, limitado, con falta de información y con estadísticas no realmente claras, serias, porque yo tengo otras estadísticas y puedo llegar a otras conclusiones. Pero en fin, en todo eso se declara que existe entonces un órgano de control y no hay más que hablar. Y ahora, como se trata de cambiar la ley, la idea era contextualizarla a los tiempos en que vivimos, más bien ahora es el pretexto para, a través de esa necesidad de contextualizar la ley, aplicar un mecanismo de control que se llama Superintendencia Nacional de Educación, o como quieran llamar. Pero ese efecto de control obedece a un modelo que no es justamente el que está definido por nuestra Constitución. Y nuestra Constitución habla del modelo descentralizado de la educación. ¿Se puede centralizar la educación? Sí, pues, pero primero cambia la Constitución. Pero si está vigente la Constitución, y eso es lo que prima, tenemos que respetar que en la Constitución claramente dice descentralizada, en la que cada quien tiene su espacio. El gobierno, que no es el Estado, el gobierno de turno, a través del Ministerio de Educación, tiene su ámbito de competencia y tiene sus reglamentaciones y llega a la primaria, secundaria y a los tecnológicos. Esa es la educación superior para ellos, tecnológica. La universidad tiene su propia normatividad, tiene una autonomía dada por la Constitución, artículo 18. Y la autonomía no son espacios, pues, de irregularidades, como se dice. Son espacios en donde la universidad se mueve con una normativa dada por el sistema, dada por el Congreso y fomentada, pues, realmente por el interés del Estado. Entonces la autonomía no implica que uno tiene libertad para hacer lo que le da la gana y ponerse los sueldos que quiera y a crear las facultades que le da la gana. No, está dentro normatividades que tiene que respetar. Es la ley la que define el funcionamiento de las universidades, y por eso que se da la 23.733, que hay que actualizarla, pero en correlación directa a una función fundamental, a la libertad, a la autonomía. Porque también la Constitución dice que estamos en un Estado de Derecho, y entonces tenemos que fijarnos todos y respetar la normatividad del país, del Estado. Entonces no se puede decir que se hace lo que se quiere. Seguramente hay algunas debilidades en la ley, claro que las hay. ¿Qué ley no tiene debilidades? Pero entonces tenemos, pues, que corregirlas, y hay que corregirlas conociendo bien cuál es la causa, cuál es el origen, y dar la medida correctiva, inteligente y oportuna para salvar. Pero no por eso se puede decir que todo está mal y que inmediatamente se cierre la Asamblea Nacional de Rectores. Bueno, esa es una precipitación. Por lo tanto, aquí ya se está definiendo que un cambio fundamental que tiene que darse en la universidad, y eso se tiene que dar a través de una ley que aquí se discuta y que sea consensuada, pero siempre respetando, primera condición, el Estado de Derecho. Segunda condición, la autonomía. Eso no se discute ni se pone en duda, porque incluso cuando se da la autonomía a la universidad, se le dice para que la universidad defienda los derechos y el desarrollo del Estado, para que no esté sometida a ningún gobierno de turno, como bien se ha dicho. La tercera condición, aparte de que sea de Estado de Derecho, que sea de la autonomía, que defienda la autonomía, es que realmente responda a otro concepto que dice la Constitución, que estamos en una economía social de mercado. Y si nosotros queremos realmente contextualizar nuestra ley de educación, tenemos que hacerla en función de estos parámetros que estoy señalando. Lo estoy explicando de una manera
muy elemental y simple, porque los señores abogados sobre este tema tienen unas posiciones muy lúcidas sobre el tema normativo. Conclusión, yo pienso de que la autonomía no se discute y más bien se defiende. Y segunda conclusión es que debido a los diagnósticos, el problema de la educación es compleja y complicada. Y para que nuestro proyecto de ley actualizado, modernizado, contextualizado, que permita una ley que dé significado a las universidades para que se transformen en un motor del desarrollo, y para que pueda acortar esas brechas que tenemos sociales, económicas, políticas y tecnológicas. Ahora, en la era del conocimiento, la universidad tiene que modernizarse. Y entonces esta ley tendría que tener por lo menos 4 grandes campos en los que tiene que pronunciarse. En el diagnóstico se ha hablado de todo, de memoria, y todo a la vez, muy, además de enredado y complejo el diagnóstico. En las discusiones que se ha planteado, o en las otras exposiciones, ya se ve que tendríamos que hablar de varias cosas. En primer lugar, la ley tendría que referirse a un factor fundamental, la formación educativa, que de eso muy poco habla la actual nueva ley que se está discutiendo. Cuando hablamos nosotros de una formación educativa, tenemos que hablar de la currícula, tenemos que hablar de ese famoso sílabus o silabus, como lo dicen los expertos. Tenemos que hablar sobre la didáctica y la metodología que se requiere. Tenemos que hablar de los tiempos y de los espacios en donde se lleva a cabo esta formación. Los tiempos y los espacios, y cuando me refiero a espacios me refiero también a las diferentes regiones o áreas del país. Tenemos que hablar de esa formación y esos contenidos orientados a resolver los problemas económicos, sociales, tecnológicos del país. Y tendríamos que tener una orientación, aparte de profesionalización, una orientación humanista, una orientación que vaya a desarrollar al hombre en valores, y que se requiere además también de toda una mecánica para sus evaluaciones y controles. Eso, si bien es cierto, cualquier ley que se dé no puede ser pues reglamentarista, por lo menos en una concepción general debiera abordar estos aspectos y otro más destinado a la formación, incluyendo también el tiempo y la extensión que esto demanda. Las formas y los métodos presenciales y a través también de algunos mecanismos virtuales o con la tecnologización que entra ahora en un plano directo, siendo amigable a la formación educativa. Segundo aspecto que debe considerarse es el tema de la gestión, de la gobernabilidad y de la organización. Y hay que tener en cuenta acá que en el país tenemos 3 tipos de universidades, pues. Las universidades del Estado, las universidades asociativas y las universidades privadas asociativas, societarias. Cada una de estas universidades tiene una forma de organizarse, una forma de hacer su gestión y una forma de encontrar respuestas a este problema. La finalidad de la universidad peruana está muy clara: la formación, la investigación, la extensión. Estos son sus fines. Las demás, o las instituciones tanto públicas, asociadas y asociativas, son modelos de organización que no desconocen su finalidad fundamental, sino que más bien son ejercicios para usar más inteligentemente, racional y oportunamente los recursos que se tienen. Y para eso, cada una de estas organizaciones tiene sus propias formas, modelos y normatividad, políticas y culturas internas. Y tercero, si me permite un minuto, los sistemas universitarios. Ese es otro área.
los sistemas de soporte, el sistema también de infraestructura físico y de laboratorios, y ahí también el tema de la tecnologización, para que funcione esa infraestructura, para que funcione esos laboratorios, para que funcione esa, vamos a decir, soportes de servicios que requiere la parte formativa. Y en la parte formativa también la tecnología. Y finalmente, un tema importante, hay que entender los aspectos claves en la que ahora la universidad peruana, como cualquier universidad, tiene que entender. Es que estamos globalizados. Entonces necesitamos una universidad abierta, libre de ideologías ya trasnochadas. Necesitamos abrirnos a la modernidad. Tenemos que ver que la universidad tenga un sentimiento y una responsabilidad social, que busque una cohesión social, una integración social, que elimine las exclusiones que todavía mantiene. Y tenemos que ver también que, siendo un punto clave e importante en la globalización, tiene que buscar modelos de competitividad, modelos de organización económica, para que realmente mantengamos un desarrollo permanente y sostenido con alta competitividad. Termino diciendo que el Perú no necesita más controles, necesita libertad y competitividad para resolver los problemas que se aqueja el Perú. Muchas gracias. Gracias, señor doctor. Bueno, vamos a continuar.